Mi gato vomita de vez en cuando. Eso es normal en gatos, ¿no? Pues la verdad es que durante mucho tiempo se ha pensado que el gato vomitara con cierta frecuencia era algo normal. Pero con el paso del tiempo se va conociendo más este animal y con los últimos estudios se ha visto que lo aceptable como normal son 2 vómitos al año. Es decir, eso es prácticamente como decir que no es normal que vomite nunca el gato. Si bien es cierto que hay muchos gatos que pese a vomitar se encuentran bien, el simple hecho de vomitar con cierta frecuencia ya nos tiene que hacer saltar las señales de alarma y ser suficiente razón como para investigar el por qué está pasando eso. Vale, ¿y cada cuánto tengo que darle malta a mi gato? Pues existe un mito muy extendido en el cual dice que es necesario que el gato ingiera malta para poder digerir bien o hacer pasar los pelos por el tránsito intestinal hacia las heces. No es más que eso, es un mito. Realmente lo normal es que pese a que el gato es un animal que es muy higiénico, muy limpio, y si está continuamente lamiendo, se tragan muchos pelos, sí que es cierto, pero no acostumbra a ser un problema. Cuando hay problemas de vómitos con pelo, lo que sucede generalmente es que hay un exceso de ingesta de pelos por acicalamiento compulsivo, por ejemplo, por problemas de picor de piel, o porque a veces también lo que sucede es que tienen problemas en el tránsito intestinal, que no va bien, el peristaltismo, que no va bien la motilidad intestinal, o por otro lado, y que es la causa más frecuente, porque tengamos un problema gastrointestinal o un problema que en general genere vómitos. Entonces lo que va a vomitar es lo que tenga en este momento en el estómago. Como casi siempre tienen pelos por su conducta de acicalamiento, muchas veces veremos pelos, pero realmente ese no es el gran problema. El problema no es que haya pelos, el problema es la frecuencia de esos vómitos, porque vomitará lo que tenga en el estómago. Si tiene pelos, vomitará pelos. Si tiene comida, vomitará comida. Si no tiene nada, vomitará saliva o bilis. Pero es bueno que le ponga hierba gatera, ¿no? Para que se purgue. Es cierto que se ha pensado durante mucho tiempo que el gato necesita purgarse de forma habitual para poder hacer una buena digestión. La verdad es que el hecho de que ingiera hierba es porque les gusta como si fuera una golosina, porque realmente no les ocasiona ningún beneficio, al contrario, muchas veces lo que les ocasiona, como cualquier planta o cualquier vegetal, es una irritación gastrointestinal que no hace más que agravar un cuadro que pueda haber previamente. De hecho, muchas veces lo que sucede cuando el gato tiene un problema gastrointestinal es que ingiere cosas que no son pienso, entre ellas hierba. Eh, lo que no hay que confundir también es la hierba gatera con el catnip. El catnip es una hierba especial que se utiliza para poner dentro de los juguetes como estimulante o como relajante, según la situación. Y no, tampoco se ingiere. Mi gato es que es muy sibarita, es que enseguida se cansa de su comida. Y bueno, la tengo que ir cambiando de pienso cada poco tiempo. Además, pues se come plásticos, papel y a veces incluso hace como un ruido con los dientes, como si rechinara los dientes y se le cae la comida de la boca. ¿Es normal? Pues realmente lo que me estás comentando es muy sugestivo de problemas digestivos. Justamente ese comportamiento de comer de comer de forma caprichosa, se llama justamente así, se llama apetito caprichoso, es muy típico de problemas crónicos digestivos. Por otro lado, el hecho de que coma cosas que no sean comida, como arena, papel, plásticos, plantas, también es muy típico de problemas digestivos crónicos o también de algunos problemas sanguíneos muy graves. Pero
generalmente estos problemas sanguíneos graves van acompañados de otros síntomas mucho más importantes. Y por último, eso que comentas de que rechina los dientes y de que se le cae comida de la boca, muchas veces es por dolor oral, por dolor en la boca, o también incluso por náusea. Como hay tantas posibilidades, lo mejor es verlo en la clínica y hacer un buen examen físico de la boca y de todo él en general. Mi gato hace las cacas como pastosas y a veces un poco líquidas. Que tu gato haga unas deposiciones pastosas, líquidas, que no son normales, no son los habituales, ya se puede considerar como lo que le pasa, que es que tiene diarrea. La diarrea tiene muchas causas y es de gran ayuda conocer cuál es la frecuencia en la que tiene esas diarreas, desde cuándo las tiene y cuál es la consistencia de esas diarreas. Para eso es de gran ayuda unos catálogos que te voy a enseñar para que me indiques cuál es la que más se asemeja a las que hace tu gato. Mi gato maulla cuando va a hacer caca y a veces le cuesta, se pone como que le cuesta el hacer caca. Sí, pues si le pasa eso, que le cuesta defecar o que maulla cuando va a defecar, eso es signo de dolor. Y el dolor a la hora de defecar muchísimas veces va asociado a un restreñimiento. Y aunque parezca mentira, el restreñimiento es también un signo de enfermedad digestiva crónica, no solamente la diarrea. Así que habrá que verlo. Es que noto que mi gato está como más delgado, como si haya perdido peso. Pues si has detectado que tu gato está perdiendo peso, es motivo de alarma, porque el gato es un animal que por su naturaleza tiene tendencia a esconder muy bien los síntomas de cualquier patología. Y muchas veces lo único que nos da pistas sobre que el gato no está bien es justamente eso, que pierde peso. Si pierde peso pero mantiene el apetito, puede ser debido a problemas hormonales como la diabetes o el hipertiroidismo, o a otros problemas renales, hepáticos, digestivos, que estén en sus fases iniciales o aún no descompensadas. Por otro lado, si pierde peso y además pierde también el apetito, ya estamos hablando de esas enfermedades en un grado más avanzado, o patologías cardíacas o patologías infecciosas. Oye, ¿y por qué vomita mi gato? Pues el gato puede vomitar por muchas causas y no siempre por causas digestivas. De hecho, puede vomitar, por ejemplo, por problemas hormonales, por problemas metabólicos, por problemas renales, hepáticos, pancreáticos. De hecho, lo primero que hay que hacer es descartar que no tengamos ninguna de estas patologías mediante examen físico y analíticas pertinentes. Y si está descartado, entonces nos centramos en buscar las patologías puramente digestivas, como son las inflamatorias, las tumorales o las intolerancias. ¿Y las diarreas? ¿Por qué puede tener diarreas? Pues igual que pasa con el vómito, las diarreas no siempre son problema puramente intestinal. También pueden ser debidas a problemas metabólicos, endocrinos, infecciosos, inflamatorios, renales. Por eso, otra vez lo mismo, hay que hacer pruebas, y entre las pruebas que le hagamos y la información que tú me puedas dar, vamos a ver cuál es la causa de esas diarreas, de esos vómitos, en general de esa sintomatología que hace sospechar de que tengamos un problema a nivel digestivo. Vale, entiendo. ¿Y en qué consisten las pruebas? Pues mira, una vez tengamos al gato en consulta, lo examinamos bien y hablemos de su estado actual, veremos qué pruebas son necesarias. No es lo mismo las pruebas que se le hacen a un gato de piso que a un gato que sale al exterior.
como no es lo mismo un gato de 15 años que uno de 2. Pero sí que te puedo decir que lo mínimo que se tiene que hacer es una analítica de sangre, una analítica de heces y una ecografía. ¿Y todas estas pruebas son necesarias? ¿Hay que hacerle todas estas pruebas? Sí, son necesarias. De hecho, son pruebas que entre sí son complementarias. Nos dan información diferente cada una de ellas y todas nos interesan. Por ejemplo, la analítica nos da información para descartar que no tengamos otras patologías que no sean digestivas, pero que en cambio expliquen las vómitos y o las diarreas, como problemas de riñón, de hígado, de páncreas. Y a la vez también nos da información sobre el grado de inflamación intestinal. De hecho, hay 2 marcadores en concreto que los usamos mucho para detectar esa inflamación, que son marcadores sanguíneos. Por otro lado, también al hacer el análisis de las heces, que se denomina análisis coprológico, ahí lo que intentamos detectar son parásitos que pueden ser causa de problemas digestivos, incluso crónicos, o que también muchas veces son concomitantes, es decir, que aprovechan que el intestino no está bien para colonizar ese intestino y agravar el cuadro. Y por último, o por penúltimo, la ecografía nos da información sobre la estructura de esos órganos, una información que no nos la da la analítica y también es muy útil, sobre todo para detectar tumores o detectar anomalías estructurales y también para evaluar las capas intestinales. El intestino tiene 5 capas y tenemos que medirlas todas ellas para detectar justamente esas posibles inflamaciones o pérdidas de estructura. Y así por último, algunas veces hace falta recurrir a la endoscopia, dependiendo de los resultados de las anteriores analíticas, para coger muestras y llegar a un diagnóstico definitivo. Vale, hacemos todo esto, todas estas pruebas y ¿qué es lo que puede tener? O sea, ¿puede que sea simplemente una intolerancia? Pues sí, podría ser que fuera una intolerancia. Se denomina reacción adversa al alimento y eso no es nada más que una respuesta anómala del sistema inmune frente a la presencia de o frente a la ingesta de un alimento normal. Se conocen también como intolerancia alimentaria o alergia alimentaria. A fin de cuentas, lo que ocurre es que aparecen síntomas digestivos o cutáneos o los dos a la vez después de haber comido una proteína animal, como por ejemplo el pescado, el pollo, la ternera, los lácteos, que esos son los más comunes, que son normales porque su sistema inmune exagera la respuesta frente a ellos. Aunque sí que es cierto que a veces incluso los carbohidratos o los lípidos, las grasas también podrían dar lugar a esta reacción, aunque sea menos frecuente. Es típica de gatos jóvenes, alrededor de los 5 años, aunque realmente se ha visto que puede aparecer en cualquier edad. Por desgracia, no hay ninguna prueba analítica que nos permita el diagnóstico definitivo directo. Lo que se hace cuando hay sospecha de ello es un ensayo terapéutico, es decir, se da una dieta especial que sea muy difícil que dé reacción adversa y si se resuelven los signos, es decir, si deja de vomitar y deja de tener diarrea, después se vuelve otra vez a dar la dieta anterior y se comprueba que realmente hay una recaída y entonces así es como se llegaría al diagnóstico definitivo. ¿Y si no es eso? ¿Qué puede ser? Pues si no es una reacción adversa al alimento, la otra cosa que puede ser es una enfermedad inflamatoria intestinal, que no es nada más que una combinación de alteraciones inmunitarias y de la microbiota intestinal que provocan una infiltración de células inflamatorias dentro del tejido intestinal, causando una inflamación crónica que si no se controla a la larga puede dar lugar a la aparición de un linfoma, que es un cáncer. Es una enfermedad típica de gatos adultos más maduros, entre 8 y 10 años, aunque ciertamente, como casi todas las patologías, pueden aparecer
en cualquier edad. ¿Linfoma? Eso es cáncer, ¿no? Pues sí, efectivamente el linfoma de bajo grado, que es el tumor más habitual en el trato digestivo de los gatos, es un cáncer y es debido a la infiltración de células tumorales en las capas intestinales, que causan una sintomatología y unas imágenes ecográficas y unas analíticas calcadas a las de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica. De hecho, es lógico porque el linfoma muchísimas veces no es nada más que la evolución natural de esa enfermedad inflamatoria intestinal no controlada. Cuando hay dudas de si es una o si es otra, de si es linfoma o es enfermedad inflamatoria intestinal, lo que se tiene que recurrir es a la biopsia endoscópica porque el tratamiento y el pronóstico de las dos enfermedades no es el mismo. También a veces nos encontramos con gatos que tienen lo que se denomina enfermedad inflamatoria sistémica felina y eso cursa con una inflamación de más de un órgano abdominal generalmente. Muchas veces nos encontramos con gatos que a la vez de tener los intestinos inflamados, también tienen el riñón inflamado, también tienen el páncreas inflamado, también el hígado y hasta incluso a veces también los pulmones, con gatos con asma felina o con bronquitis crónica. Generalmente lo que sucede es que hay uno de esos órganos que es el que inicia la cascada inflamatoria y van cayendo los demás como fichas de dominó. Es importante destacar que generalmente estos gatos se encuentran bastante mal, a diferencia de los que tienen enfermedad puramente digestiva, aunque sea crónica, que se encuentran en general bastante bien hasta los estadios finales de la enfermedad. ¿Y se va a curar? Pues eso va a depender fundamentalmente de cuál es la causa de su patología digestiva crónica. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas patologías no tienen cura, pero en cambio sí que tienen un buen control la mayoría de ellas. Sí que es cierto que van a tener que tomar medicación crónica y van a tener que estar con controles periódicos en la clínica, pero muchos de ellos, la mayoría de ellos van a tener una buena calidad de vida. Por ejemplo, en los casos en los que tienen una reacción adversa al alimento, una intolerancia alimentaria, el pronóstico es excelente. Cuando se encuentra la dieta que les va bien, la patología prácticamente desaparece. En los que tienen enfermedad inflamatoria intestinal crónica, en ellos la medicación les va muy bien y pueden tener una vida perfectamente normal de forma prácticamente indefinida. En los que tienen linfoma de bajo grado, eso ya es un poco diferente, pero sí que es cierto que el 80% de ellos responden muy bien al tratamiento y que pueden durar hasta 4 o 5 años con una buena calidad de vida después del momento del diagnóstico.